Buenas tardes, amada Iglesia La Valliol y todos los hermanos en todo lugar. Concluyendo con el estudio del libro de Apocalipsis, por la gracia del Señor, llegamos al último capítulo, al cierre de este maravilloso y tan profundo libro y tan necesario para este tiempo. Vamos a compartir el capítulo final, el capítulo 22, según el libro de Apocalipsis. Como dije anteriormente, el capítulo 21 y 22 están unidos en todos los acontecimientos, sucesos y todo aquello que estamos compartiendo últimamente. Y para un cierre tan necesario, vamos a leer lo que nos revela el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, su mensajero, entendemos, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y en todo lo que estamos contemplando y leyendo en este maravilloso y tan profundo libro de la revelación de Apocalipsis que Dios le dio al apóstol Juan, llegamos a esta parte final del capítulo. Me mostró un río limpio. Todo lo que está ahí en la gloria, en el cielo, en la eternidad, todo es limpio, todo es puro, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y quisiera también hacer como una comparación, que había un río que salía también allí en el libro de Ezequiel, capítulo 47, salía del templo de Dios. Eran profecías especialmente que tenían que ver con Israel, con el reino venidero, el reino mesiánico. Muchas profecías de los profetas del Antiguo Testamento tenían que ver siempre con el reino visible, el reino del Señor prometido desde la antigüedad. Pero ahora estamos entrando en la dimensión eterna, y entonces encontramos que ahora este río limpio de agua pura de vida, resplandeciente como cristal, salía del trono de Dios y del Cordero. En el capítulo 4 de este libro estamos viendo que todo comenzaba del trono de Dios y del Cordero, y aquí en el clímax, diríamos, de toda esta revelación, en la meta de todo esto que estamos compartiendo por la gracia del Señor y por la revelación de su palabra y del Espíritu Santo, nosotros encontramos que todo sale del trono de Dios y del trono del Cordero. Es un solo trono, porque yo y el Padre uno somos. Así que encontramos esta expresión del trono de Dios Padre y el Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, toda verdadera ciudad tiene calles. Entendamos que lo que está escribiendo la revelación del apóstol Juan está usando símbolos y figuras de una realidad que en su tiempo estaban viviendo las personas para ser entendibles. Pero encontramos nosotros que siempre en una ciudad hay calles, y en medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río. Y si leemos en la creación del Edén, allí en Génesis 2 y 3, también encontramos que había un río. Qué importante que hay un río. Y de ese río se abría en 4 vertientes, digamos 4 ramales de ese río. ¿Qué significa todo el río? Un río habla de vida, habla de que corre. El río significa vida. Donde hay río, crece la vida. Y estamos mirando aquí que habla del árbol de la vida. El árbol de la vida, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Parece que esto es la ampliación, mayormente algo glorioso y más magnífico que todo lo que era en el Edén. El Edén era la creación original, pertenece a la vieja creación. Por la caída, por la entrada del pecado, la caída por la usurpación de Satanás, todo aquello, el hombre perdió la gloria inicial. Pero ahora Dios en Jesucristo, por su obra redentora, por todo lo que Él padeció, sufrió y conquistó para nosotros con su muerte y resurrección y su glorificación, entonces ahora Dios puede realmente traer todo aquello que le anhela el corazón de toda la humanidad, y especialmente nosotros, la humanidad redimida y todos los santos que aguardaron las promesas de Dios desde la antigüedad. Estaba el árbol de la vida. En el
capítulo de Génesis, el árbol de la vida estaba allí. El hombre, Adán, entendemos, si hablamos de Adán y Eva genéricamente, entendieron, no pudo extender, estaba el árbol de la vida, pero comió del fruto del árbol prohibido. Tenía la posibilidad de vivir eternamente con el árbol de la vida. El árbol de la vida es símbolo de aquello que Dios provee, vida eterna, vida de Dios. Estaba el árbol de la vida y encontramos que todo esto dice 12 frutos, cada mes su fruto. Alguien piensa, pero en la eternidad habrá periodos, tiempos, sí. Cuando dice por los siglos de los siglos, la eternidad no es algo monótono, son periodos, tiempos. Dios parece que todo lo divide en periodos. Dice cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, simbólicamente de que la vida eterna se nutre, se alimenta, se mantiene, se nutre por el árbol de la vida. Y nota más adelante encontramos de que de un lado y de otro lado del árbol, del río, había un árbol y otro árbol, 12 frutos. Un lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Así que damos gracias a Dios, que Dios siempre provee lo mejor, aquello que nosotros necesitamos, y Él se complace en bendecir y proveer. Y no habrá más maldición. La primera creación, lamentablemente, vino la maldición. ¿Saben que la tierra ha sido maldecida por la caída, por el pecado? Y solamente Cristo vino para quitar esta maldición. Y ahora encontramos que en el cielo nuevo, en la tierra nueva, no hay más maldición. Está el trono de Dios y del Cordero en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Todo esto es simbólico, pero tiene que ver algo con una verdad y una realidad. Encontramos de que dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hay unas escrituras en el Antiguo Testamento respecto a los imperios medo-persas, que las personas que estaban cerca del rey, que tenían acceso en el palacio, en la corte, tenían que, parecería que el nombre del rey, de su emperador, en su frente como parte del servicio o del personal cercano al trono, a la corte. Y aquí nos habla también de que verán su rostro, veremos su rostro y el nombre del Señor estará en nuestras frentes. Y si hemos leído anteriormente, había algo que recordamos que cuando venía el falso Mesías, el anticristo, hará una marca o el nombre en la frente. Esto es lo opuesto. Parecería que esto es lo que está describiendo el apóstol en esta visión de que el Señor sellará y los marcará a los suyos aún en la eternidad. No entendemos mucho esto, pero algo será una realidad. Estará su nombre en la frente, como pertenecientes al Señor y pertenecientes al reino eterno. No habrá más noche allí y no tiene necesidad de luz de lámpara. Antes eran lámparas a aceite, toda la iluminación era originalmente con los medios de aquel tiempo, y ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y hay una expresión que encontramos en el libro de Números. Había una bendición sacerdotal que por siglos en Israel, en Números capítulo 6, hay una bendición. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esa oración, esa bendición que el sacerdote lo pronunciaban durante miles de años en Israel, tiene su cumplimiento cuando estemos en la gloria, y el Señor, al iluminarnos, Él hará que nuestros rostros también sean iluminados por su presencia. Y siguiendo con todo esto, encontramos de que es una bendición y es un privilegio que el Señor
esté allí morando con nosotros, o nosotros estemos en el ambiente de la eternidad, de la ciudad celestial, en la tierra nueva, en el cielo nuevo. Y siguiendo con todo esto, dice, aquí vengo pronto. Y antes que esto dice, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Para Dios, pronto es en breve, algo que ya está por venir. Y encontramos en este libro 3 veces, he aquí que vengo pronto, he aquí que vengo en breve. Y el apóstol Juan, que primero oyó y vio todas estas cosas, dice, se quedó tan asombrado, quedó tan pasmado, digamos, maravillado, que fue tentado de postrarse delante del ángel, del mensajero que le mostraba estas cosas. Quedó como, digamos, anonadado y fue tentado a adorar y postrarse. Será tanta la gloria, el esplendor, lo que el Señor ha preparado en aquella Jerusalén celestial, en aquella tierra nueva, que el apóstol Juan intentó, instintivamente lo hizo, y entonces fue detenido y le dijo, el ángel, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Todos aquellos que sirven al Señor, sea las huestes celestiales, sea los que estamos aquí por la gracia del Señor en esta tierra sirviéndole, solamente debemos reconocer y adorar siempre al Dios y Padre y a Jesucristo su Hijo. Y entonces adora a Dios y dijo, no selles las palabras de esta profecía. Saben que cuando Daniel, que hay un paralelo también en la profecía de Daniel respecto a Israel, y nosotros algo también compartimos que se complementa aquí en Apocalipsis. Daniel tuvo muchas revelaciones y también quedó tan asombrado, pasmado, turbado y anonadado por todo lo que Dios le mostró. Y cuando recibió estas revelaciones, estas profecías, Dios dice, sella, guárdalas, sellar, porque es para el tiempo más adelante. Pero ahora estamos viviendo en los tiempos cercanos, cosas que han de suceder pronto. Entonces, no selles las palabras de este libro de la revelación de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Dónde dice qué significa esto? Cada uno siga el curso de la vida que ha decidido su corazón, según la decisión del corazón. Si hemos decidido ser de Jesucristo, seamos de Jesucristo, los santos, los justos, los verdaderos, y aquellos que el curso de su corazón o su corazón ha decidido seguir en el pecado, en la maldad, en la inmundicia, siga su curso. Nada de esto, de lo que el hombre haga, ha de tener el justo juicio de Dios y también la manifestación del reino que Dios está apresurando y manifestándole. Y aquí estamos viendo el aspecto glorioso del cielo nuevo y de la tierra nueva y todo lo que hay en el interior de esta ciudad. Encontramos todo esto es para mostrarnos de que solamente los santos, los justos, los que somos los redimidos por Jesucristo y los santos que esperaron al Mesías la redención y por fe vieron todo esto, ahora tenemos la bendición de ser participantes de todo esto. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin y todo lo que va por el medio, el primero y el último. En Él comienza todo, en Jesucristo comienza todo. Él se presentó al principio del libro, de esta revelación, Alfa y Omega. Vuelvo a repetir, porque si alguien quizás no entendió, Alfa, primera letra, y Omega, última letra del alfabeto griego, en el cual fue escrito este libro o todo el Nuevo Testamento. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y habla de todas las clases, dice los perros estarán afuera, da a entender todo, que
inmundo, todo aquello que no tiene que ver con la esencia de la ciudad pura, celestial, de la gloria de Dios, no pueden entrar. Veo que en ciertos lugares los perros dejamos afuera, no pueden entrar a una sala, a un lugar de un banquete, de una fiesta. Más aquí se está hablando de la fiesta celestial. Y todo esto nos lleva a meditar y a considerar, hermanos, bienaventurados son los que lavan sus ropas. Era importante en aquel tiempo y mucho tiempo en la historia. Ahora hay muchos métodos para lavar, para blanquear la ropa, pero el lavado de la ropa siempre era señal de higiene, de limpieza, de pulcritud y también de preparar una vestimenta adecuada para participar en la fiesta, en las bodas. Y somos llamados a participar de las glorias, de la unión de Cristo con su iglesia y con todos los redimidos. Entonces, estas expresiones son simbólicas, figuras, analogías de todo lo que significa estar limpio, adecuado, preparado para participar en todo aquello que es nuevo. Todo nuevo, Dios hace todo nuevo, gracias al Señor. Y encontramos que en todo esto nuevo, el Señor también se presenta. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Es un mensaje para la iglesia. Habla en plural porque hay un mensaje a las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3. Pero, y yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Qué importante que dice yo Jesús. Qué nombre tan conmovedor. Él se presenta, yo Jesús. He enviado al ángel para daros testimonio. Se presenta, parece como él pone su firma en todo lo que está revelando a través del mensajero del ángel al apóstol Juan, y él escribe todo esto para nosotros, para la iglesia de aquellos tiempos, de aquel tiempo y para nosotros. Y yo Jesús, qué palabras más conmovedoras. Yo Jesús, yo Jesús. Y encontramos que yo soy la raíz y el linaje de David. Él es la raíz, Él es el Señor del rey David. Y Él es del linaje de David, por eso es el rey de Israel, el rey de los judíos y el rey por toda la eternidad. Y Él cuántas veces se presenta en el Evangelio según San Juan, que es el Evangelio de la revelación de Jesús como Hijo de Dios. Yo soy. Hay 7 expresiones de yo soy. Y aquí se presenta que Él es la raíz y el linaje de David. El rey por linaje real, y Él es la raíz, es el Señor de David. Cuando el Señor habló con los judíos que no entendían que Él era antes que todo esto, que David vio al Señor. Antes que venga el rey David, Jesús ya preexistía y se manifestó en su tiempo para ser el Cordero de Dios, el Salvador, el Señor y el Rey que viene pronto y en la eternidad reinará por los siglos de los siglos. Y el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera, el que tiene sed venga. Yo creo, querido hermano y hermana, de que cada uno de nosotros en quien habita el Espíritu de Dios, y otra expresión es el Espíritu de Cristo, suspira por el encuentro con Jesús. Vuelvo a reiterar, hay coros preciosos que nos animaban, nos exhortaban a cantar y alabar y esperar al Señor. Y entonces, cada vez que nosotros estamos diciendo, ven Señor Jesús, o cuando en nuestra oración del Padre Nuestro, que no es una oración modelo, pero en su contenido te expresa, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y la voluntad del Señor es traer su reino en Jesucristo. Y aquí estamos viviendo y contemplando estos acontecimientos del reino de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva.
ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Todo lo que Dios ha provisto en Cristo es gracia, es gratuitamente. El precio lo pagó todo Él. Él abrió el camino, Él hizo todo el sacrificio, ha provisto la bendición de ser participantes de la gloria venidera y beber del agua de la vida, el agua de la vida eterna. ¿Se acuerdan que el Señor, hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, ella no entendía de qué agua le hablaba el Señor y dice: yo te daré un agua que brota para vida eterna? Y ella pensaba que era el agua del pozo, y después captó la verdad y la realidad. Dame de esa agua. Y el Señor ofrece todavía: el que quiera, tome del agua de la vida. La fuente de la vida eterna es el Señor, el agua de la vida eterna. Todo simbólicamente, el árbol de la... Cristo simboliza todo esto que encontramos aquí en este libro. Y damos gracias al Señor que, llegando casi al final de todo este libro, hay una solemne advertencia. Dice el Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, no se puede agregar ni quitar nada. Hay una solemne advertencia, y ya Dios en la antigüedad, en el libro de Deuteronomio, al dar sus leyes, la ley del Sinaí, con toda la reglamentación para la vida del pueblo de Israel, Dios también amonestó que no añadirás y no quitarás. No podemos agregar a lo revelado ni quitar a lo que el Señor ha revelado y ha prometido. Seamos prudentes, sabios, y guardemos esta solemne advertencia. El verso 19: si alguien quitare, Dios quitará. Si alguien agrega algo más, Dios va a agregar todo lo que Él está, por así decir, agregando, mandando juicio. Esto hace que nuestros corazones seamos prudentes, sabios, y no quitemos ni agreguemos nada. Mantengamos y retengamos todo esto que está en este libro, especialmente en este libro, que se presta mucho a la especulación, a imaginar tantas cosas. Queridos hermanos, esto no es ciencia ficción. Esto es la realidad gloriosa de lo que Dios en Cristo ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que le amamos y aquellos que somos del Señor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Por qué será que el Señor tanto insiste y reitera: ciertamente vengo en breve? Ve aquí que vengo pronto. Y el que da testimonio de estas cosas es el apóstol Juan, el receptor que nos transmite y nos ha dejado escrito todo esto. Dice: ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y Él, representando a todos y por sí mismo, dice: sí, ven, Señor Jesús. Que esta sea nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo. Sí, ven, Señor Jesús. Quiera Dios, y Dios lo hace a través del Espíritu Santo, nos recuerda, y cuanto más leemos este libro, que quizás no podemos entender muchas cosas, pero hay cosas puntuales y específicas que tienen que ver con todo lo que Cristo ha hecho, con todo lo que su iglesia es en el tiempo, con su reino que viene, con todo su función de sumo sacerdote, de rey, de juez, pero sobre todo como aquel que ha de venir a llevarnos para estar con Él y estar con Él en esa gloriosa ciudad, en ese cielo nuevo y tierra nueva. Si el Señor, a través de su palabra y su Espíritu que habita en nosotros, nos dice, nos reitera y nos recuerda: vengo pronto, vengo en breve, que nosotros tengamos también una respuesta. Puede haber un mensaje, pero queda el mensaje sin atender.
quiera Dios que mi corazón, nuestros corazones, sea el corazón que tuvo el apóstol Juan, y él dijo, amén, sí, ven Señor Jesús. Esta debe ser siempre nuestra actitud para con el Señor. Este es el fin de la Biblia. No, pues la última palabra nos permite ver el eterno nuevo comienzo. Lo mejor todavía viene para todos, para quienes esperan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente vengo en breve, va dirigida a su iglesia en todo tiempo. Ciertamente, no hay ninguna verdad más importante o gloriosa en todo el libro de Dios que sus últimas palabras. Cuando a veces comentamos y hablamos cuál es la última promesa que el Señor dejó, el mandamiento, y vamos a capítulo 28 de San Mateo, ir por todo el mundo, predicar, sí, es su última palabra aquí desde la tierra, pero su última palabra desde el cielo, donde está ahora, es, ciertamente vengo en breve. Y esta es sus últimas palabras, esta es la promesa mayor y más completa. Sí, ciertamente vengo en breve. Es la corona, el clímax de todas las promesas del Señor. Es el cumplimiento de la esperanza de todos los creyentes y la suma de todas las profecías y oraciones. Y el apóstol cierra con esta palabra, y con esta palabra también quiero también compartir entre nosotros. Ciertamente vengo en breve. Amén, dice el apóstol. Y juntamente nos unimos a esa respuesta, a esa expresión. Y el apóstol dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Él dice todos vosotros porque Él es el que escribe la carta, y nosotros decimos amén. Ciertamente el Señor viene en breve, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos guarde, nos acompañe y nos permita pronto llegar a ese tiempo glorioso cuando estemos en el cielo nuevo, en tierra nueva, delante del trono del Cordero y de Dios, y podamos resplandecer con todo aquello que el Señor se ha dignado en Cristo transformarnos. Saben, queridos hermanos y hermanas, uno no entiende cómo será esto. Los cuerpos glorificados van a ser cuerpos de gloria, y de la luz del Señor, del resplandor de su gloria, también nosotros hemos también recibir parte en esa gloria venidera. No podemos imaginar todo esto, pero podemos decirle gracias. Gracias a ti, bendito Dios y Padre, que en Jesucristo, por su obra redentora, por su sangre derramada, por su victoria, y todo aquello que tú has dejado, y por el Espíritu Santo que imparte a nosotros esta revelación, esta bendición, esta gracia del Señor, pueda acompañarnos y guardarnos hasta el día glorioso, que nos veamos cara a cara con aquel a quien aguardamos y esperamos. Que así sea. Amén.